para todos. Dios los bendiga. Muy bien, voy a pedirles que me acompañen a un texto de la Biblia para comenzar. Vamos a ir a Josué. Busque por favor en su Biblia el libro de Josué, está después de Deuteronomio. Josué capítulo 24. Le motivo a que lo busque allí donde está, por favor, fíjese en él. Y cuando llegue al capítulo 24, usted va a ir conmigo al versículo 15. Vamos a empezar leyéndolo y haciéndonos un par de preguntas al respecto. Josué capítulo 24, versículo 15. Dice así, por favor, sexto libro de la Biblia, dice así. Josué le habla al pueblo. Al final de su vida, le dice, y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Perdón, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, como dijo Josué, serviremos al Señor. Vamos a empezar una serie de temas y el título lo hemos sacado de aquí. Yo y mi casa. Yo y mi casa. Estamos casi iniciando la época de Navidad, pero la pregunta que uno se hace cuando uno lee este texto es ¿por qué Josué hizo esa declaración? ¿Por qué? Es una pregunta obligada. ¿Por qué él dijo, ustedes elijan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor? Me parece que Josué, seguramente por inspiración del Señor, se dio cuenta de lo que se venía. Cuando él escribió este pasaje, el pueblo estaba pasando por una situación bien difícil. Habían perdido la cercanía a Dios. Habían perdido los valores. Habían perdido la identidad. Recuerden, venían desde Moisés 40 años, el pueblo era un tanto rebelde. Después pasan a otro tiempo de gobierno con Josué. Y al final de su vida, Josué está un tanto preocupado y hace esta declaración. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué debe pasar cuando hay crisis o hay pérdida de valores en la sociedad? ¿Qué se debe hacer? Salvaguardar las familias. Es la única manera. Hoy estamos viviendo una época bastante complicada. Si usted hace un poco mención de lo que escucha en las noticias, ve las familias cercanas, aún en su propia familia, se va a dar cuenta que existen características particulares. Se han perdido los valores. Hoy a lo malo lo llamamos bueno, a lo bueno lo llamamos malo. La educación en las escuelas no es la mejor. Y nuestros hijos están siendo permeados por una cantidad de información que para nada es edificante y riñen con los principios que hemos aprendido. Siempre cuando usted va a la Biblia y se da cuenta que se pierden los valores y se pierde la cercanía con Dios, viene crisis. Entonces se van a dar ustedes cuenta que lo que va a ocurrir después de una etapa como esta es periodo de crisis. Van a venir tiempos de crisis. ¿Qué hacer? Me parece que tenemos que seguir el modelo de Josué. Es tiempo de salvaguardar las familias. Perdón. Es tiempo de salvaguardar las familias. No lo olviden. Este es tiempo de salvaguardar las familias. Voy a mostrarles un modelo que está en la Biblia del Señor Jesús. Y para esto le voy a pedir que vaya por favor a Marcos capítulo 6, usted lo va a buscar allí en su Biblia, Marcos, el Evangelio, capítulo 6. Cuando uno lee este pasaje, que parece que fue una de las primeras encomiendas que realizó el Señor Jesús, estando aquí en la tierra, se va a dar cuenta que tiene algunas características muy particulares. En Marcos capítulo 6 le quiero pedir que usted lea conmigo desde el 7 hasta el versículo 13. Y vamos a estudiarlo. Dice así. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos
y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada, Marcos 6, del 7 al 13. Vuelvo a leer el 8, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Empecemos a prestarle un poco de atención a este texto. ¿Quién dio este mandato? El Señor Jesús, definitivamente. Este pasaje también usted lo encuentra en el Evangelio de Marcos, de Mateo capítulo 10 y en Lucas capítulo 9. Y cuando usted pasa a Lucas capítulo 10 se va a dar cuenta que el Señor hizo una segunda misión, que es la misión de los 70. Usted lo va a encontrar aquí. ¿Qué estaba transmitiendo el Señor? Yo pienso que lo estaba transmitiendo un modelo de vida, de familia y de iglesia. Nos lo estaba transmitiendo desde ese tiempo porque sabía lo que se iba a venir. De hecho, estaban en tiempo de persecución y hubo muchísima persecución después de eso. Pero nos estaba transmitiendo un modelo. Y cuando usted va a la Biblia y encuentra que Jesús transmite un modelo, nos está marcando el camino. Entonces uno tiene que tomar una sencilla decisión. Le presto atención a lo que el Señor me está diciendo, el modelo que me está marcando, y lo sigo definitivamente. El que me entró por un oído y me salió por el otro y no pasó absolutamente nada, y dejo que las cosas sigan pasando igual a como están pasando. Lógicamente va a venir crisis. Muy bien. ¿Cuál era la estrategia de Jesús? Usted la encuentra en el versículo 7. En el versículo 7 se va a dar cuenta que la estrategia de Jesús siempre han sido los hombres y mujeres. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a algunos. Los llamó para una misión. Para una misión. Los envió. Los encomendó para una misión. Y les dio autoridad para que desarrollaran esa misión. ¿Será que ocurre exactamente igual hoy? Exactamente igual. En los tiempos en los que se vienen situaciones de pérdida o tiempos de pérdida de valores, que se pierden los valores, que se colocan en entredicho y que se coloca en entredicho la búsqueda de Dios, me parece que es tiempo de tomar decisiones. Y aquí hay una interesante. Bastante interesante, usted lo encuentra aquí en la Biblia. Todos hemos sido enviados a labores como estas. En los versículos siguientes, que son del 8 en adelante, resulta que el Señor dio instrucción para seguir este modelo. Usted encuentra que les dice: no lleven nada para el camino. Así les dijo el Señor. Ni siquiera 2 túnicas, solamente las sandalias que llevan. En fin, empezó a darles instrucciones al respecto. Y uno se pregunta, ¿qué era lo que quería enseñar? ¿Cuál era la enseñanza que el Señor quería transmitir para desarrollar una labor como esta? Sencilla. Lo que el Señor estaba enseñándole a ellos es que ellos, en los momentos de pérdida de valores y de situaciones difíciles, deben aprender a confiar solamente en el Señor. Nada más. Solamente confiar en el Señor, en su provisión. Deben depender absolutamente de Dios. Nada más. Cuando los manda a la misión, les dijo eso. Ellos debían aprender a confiar absolutamente en el Señor y depender completamente del Señor. No hay espacio para excusas. Pero sí hay algo que usted encuentra aquí en la Biblia que el Señor no les dijo que llevaran. O les prohibió que llevaran. No. Al contrario, uno lo nota cuando lee el texto que era algo que ellos necesitaban hacer. Lo que ellos necesitaban era disposición.
manda una misión y les pide disposición. Yo pienso que el Señor a cada uno de nosotros, en una época como esta, una época tan difícil, nos está pidiendo disposición. Disposición para ir, disposición para hacer la tarea. Necesitamos realmente hacer la tarea. Y era como el único elemento que ellos debían llevar. Disposición, así como importante. Disposición, pero nada que ver con lo demás y aprender a confiar en el Señor. Luego en el versículo 10, la pregunta que uno se hace es ¿a dónde los envió? Y leámoslo un poco nuevamente. En el versículo 10 la Biblia dice, y les digo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Presten atención. Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Los envió a que fueran a casas. Casas. Ahí lo envió a una casa, los envió a casas. ¿Por qué a casas? ¿Por qué el Señor los envió a casas? No los envió simplemente a parques y otras reuniones. ¿Será la única vez en la que el Señor habla de esto? No. Cuando sanó al endemoniado Gadareno, usted lo va a leer en su Biblia, se va a dar cuenta de que después de que lo sana el endemoniado Gadareno, le dice, te seguirá donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dijo, no Señor, vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Por qué a las casas? Porque son el asiento de las familias. Para el Señor las familias son importantísimas, pero bien importantes, bien importantes. Voy a mencionar un caso que usted va a encontrar. Esto viene del Antiguo Testamento, en el cual el Señor siempre ha considerado importante las familias. Recuerden cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto, que el Señor empezó a mandarle plagas a Egipto para liberar al pueblo de Israel y mandó 9 iniciales, pero Israel, no era libre porque el faraón no lo soltaba, entonces el Señor mandó una décima. La décima que le mandó era esta, le dijo, voy a mandar el heridor y van a morir los primogénitos de todos. Pero hay una forma de salvarse, le dijo al pueblo de Israel. Enciérrese en sus casas por familias enteras. Celebren la Pascua y van a sacrificar un corderito y a untar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. ¿Por qué casas? ¿Por qué familias enteras? ¿Por qué no les digo, bueno, enciérrense como puedan? O si quieren, mezclense como sea. No, simplemente los mandó a las casas de la familia entera. Porque para el Señor siempre han sido importantes las familias. Y vuelvo a repetir la idea. Cuando la situación se pone difícil, como ahora, cuando se pierden los valores y están en entredicho, cuando la situación se pone cada vez más compleja, me parece que es tiempo de salvaguardar las familias. Es la manera de actuar. Lo que tenemos que hacer, prestarle atención a las familias. De hecho, son la base de la sociedad. Y aquí el Señor los manda a ellos a casa y les dice también algo más, les dice, y posad en ellas hasta que salgáis de aquel lugar. Entonces, cuando usted encuentra en la Biblia que el Señor les dice, posad en ellas hasta que salgáis de aquel lugar, les dio a entender que esta no era una misión puntual. No era, hacemos una reunión y de ahí salimos y buscamos otras casas, otras personas. Tenemos una de asiento, pero salimos a hacer otras actividades en otras casas. No era una misión puntual, era una misión larga. Era realmente una misión no cortica, era una misión realmente que tenía un propósito, era cumplir el plan de Dios. Eso era lo que el Señor estaba esperando. Yo pienso que ha llegado el tiempo de que usted se vuelva a su casa. No que no venga aquí, este es el lugar de celebración. Y en la Biblia dice, no dejen de congregaros. Pero ha llegado el tiempo de salvaguardar nuestras familias. Ha llegado el tiempo. Y necesitamos prestarle a esto mucha atención, pero muchísima atención. También el Señor hizo una advertencia. Cuando uno se da a la tarea de adelantar un proyecto como estos, la advertencia aparece en el versículo 11. Voy a volverlo a repetir. Y en el 11 dice así: y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren salir de allí,
y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio, lo dice ahí en la Biblia, y siguió el Señor dando el argumento que les dio. Presupueste que algunos no lo van a recibir. Y si nos vamos hacia las personas de manera particular y no a casas, como equipo, como grupo, presupueste que algunas personas no van a aceptar que uno esté intentando salvaguardar a la familia. Algunos no, porque para algunos esto es una locura, una pérdida de tiempo, no es necesario. Pero necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo, es el modelo de Jesús. En la casa de Pedro el Señor fue y los visitó y salvó a la suegra. O sea, se interesa por las familias, no solamente por Pedro. Fue y visitó a la suegra de Pedro y la sanó. O sea, en las casas hizo mucho ministerio. Recuerda cuando le bajaron el paralítico, estaba en una casa y se lo bajaron, abrieron el techo y lo bajaron. O sea, siempre el ministerio fue así en la mayoría de las ocasiones. Y en este caso usted encuentra aquí en la Biblia que les hace una advertencia. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No todos van a seguir el modelo, pero nosotros necesitamos seguirlo. Yo pienso que es momento de hacerlo. Cuando se le presenten situaciones como estas, presupueste que no todo el mundo lo va a recibir. No todo el mundo va a hacer caso. No todo el mundo va a aceptar las cosas como usted las dice y va a querer unirse a un proyecto como este, salvaguardar las familias para el Señor. No todo el mundo lo va a hacer. ¿Qué hacer? Bueno, me parece que lo primero que tenemos que hacer es orar. Pero no cometa el error de presionar, como a veces uno hace, que uno piensa que presionando las cosas van a tener resultados. No cometa ese error. Pero sí orar. Algo más que usted debe tener en cuenta, que aquí no está en la Biblia, pero que está como implícito, es que no podemos cometer el error de desmotivarnos. Tampoco la desmotivación usted la encuentra aquí como parte esencial del texto que acabamos de leer. No, parece que no, porque si no ellos se hubiesen alejado de esta misión, no lo hicieron, siguieron adelante. Entonces la desmotivación es algo que no nos podemos permitir. Pero el mandato es: vaya a las casas y gane su casa. Ese era el mandato del Señor, les dijo a ellos. Y igual nos ocurre a veces con invitados y demás. Pero este es el tiempo de hacerlo. ¿Hace cuánto usted no se reúne con los suyos en su casa? ¿Hace cuánto usted no ha hecho de su casa un lugar de oración? Y un lugar en el que se hable del Señor. ¿Hace cuánto? El modelo de Jesús fue este. Los apóstoles siguieron ese modelo. Los discípulos de los apóstoles siguieron ese modelo. ¿Cuándo lo partimos? Es la pregunta que uno se tiene que hacer. No podemos limitarnos solamente al lugar de celebración, fines de semana, o de capacitación. Su familia lo necesita allá en su casa. Y necesita que hagamos una tarea específica al respecto. Se necesita. Vayamos ahora al versículo 12 y 13 para que ustedes se den cuenta que el mandato fue claro. ¿Qué se debe hacer en las casas? Mientras ustedes lo buscan, vamos allí. ¿Qué hacer en las casas? En fin. Bueno, ¿qué hacer en las casas? Versículo 12 y versículo 13. Usted lo va a leer allí. En el versículo 12 y versículo 13, porque ellos asumieron la tarea, dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Pongan atención. Saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Gracias. Que con una sola mano es difícil a veces. Saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Así que la primera labor, o la labor primordial en nuestras casas, ¿cuál es? Proclamar a Jesucristo. Esa es la principal labor en nuestras casas. Proclamar a Jesucristo para salvación. Por favor, en este tiempo, preocúpese por los suyos.
El tiempo está cercano. La venida del Señor está más rápido de lo que usted se imagina, va a ser más rápido de lo que usted se imagina. Preocúpese por los suyos. En las casas se debe predicar a Jesucristo como principal tarea. Se debe proclamar a Jesucristo en las casas. Y ellos salieron a las casas a proclamar a Jesucristo como labor primordial. En segundo lugar, usted encuentra que también ellos empezaron a liberar a los oprimidos y personas endemoniadas, a liberarlos. Y estamos hablando de que en las casas también se ministra a las personas. Hay ministración porque también oraban por los enfermos. Eso lo hicieron en las casas. A veces uno piensa que simplemente las casas son el lugar para ir y comer y dormir y no más. Para tener un rato con la familia y no más, ver televisión y hacer las actividades normales. Pero cuando usted conoce al Señor se va a dar cuenta que las casas son un punto en el cual usted puede hacer una labor bastante interesante y ayudar a guardar a su familia para Dios. Usted lo va a encontrar a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Utilizaban las casas para extender el Evangelio y para que ellos fueran ganados. Esa era la meta, ganar a la familia para Jesucristo. Y se dieron a esa tarea de una manera juiciosa. Lo hicieron de esa manera. Y empezaron a reunirse en sus casas constantemente. Usted se va a dar cuenta más adelante que ellos lo hacían tan juiciosamente que cuando uno lee las epístolas paulinas, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, cuando saluda al final de las epístolas, empieza a dar saludos y dice: y salúdame a la iglesia que está en tu casa. La iglesia es la reunión de dos o más personas en torno a Jesús. Usted puede tener una iglesia en su casa. De hecho la tiene si son por lo menos dos creyentes en el Señor. Es una iglesia cuando nos reunimos. Y dice: salúdame. Cuando a Filemón le dice: salúdame a la iglesia que está en tu casa. Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa. O sea, ellos tenían por costumbre, entendiendo la situación que estaban viviendo, que es fundamental congregarse en familia. Importantísimo, importantísimo. Y encuentra usted que también era un lugar para orar por los enfermos. Y ahí usted lo menciona en la Biblia. Lo encontró ahí mencionado en la Biblia, está supremamente claro. Lugar donde se ministra las necesidades. ¿Qué pasa si nosotros tomamos una decisión como esta? De volvernos a las casas. De hacer de nuestras casas lugares donde se glorifique al Señor de manera constante. ¿Sabe qué va a pasar? Vamos a mejorar cantidades y vamos a guardar a nuestra familia. Es tiempo de hacerlo. Este es el tiempo de hacerlo. ¿Hasta cuándo? Se preguntan algunos. ¿Será que existe una fecha límite para realizar estas reuniones en casa? No, la Biblia no lo dice. Mientras yo tenga familia y se reúne en mi casa, es tiempo de hacerlo. Su familia necesita precisamente esto. Ayer nos contaban un testimonio que quisiera mencionarlo. Ustedes saben que este ministerio empezó hace 45 años, casi 46 años. Y una de las primeras casas fue la casa de Fabio. Y en la casa de Fabio, nos contaba quién se empezaron a reunirse y Fabio empezó a levantar a las hijas temprano y a reunirse con sus hijas y orar. Hoy en día son como 20 personas de esa familia que conocen al Señor, o más. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia. ¿Qué es lo que se debe hacer? Esto es lo que se debe hacer. Usted tiene familia. Y me parece que ha llegado el momento. Ha llegado el momento de habilitar nuestras casas para glorificar al Señor. Este es el momento. ¿Cómo sugerimos nosotros que se haga? Nosotros sugerimos que ustedes le oren al Señor y busquen un espacio y se reúnan con ellos y tengan un espacio en el que se pueda glorificar al Señor. Deberíamos hacerlo hasta en los más mínimos detalles, como cuando se va a compartir un alimento. Hacer un alto y decirle: bueno, todos vamos a orar, vamos a encomendar este alimento al Señor. Pero se debe sacar un espacio para compartir.
para hablar del Señor. Y si hay algún enfermo, para orar por él. Y si hay alguna persona oprimida, para orar por liberación por él. Pero para proclamar a Jesús en nuestras casas y hacer o llevar a todos a que todos tengan la oportunidad de recibir al Señor. Muchos de sus hijos seguramente o sus parientes no están siguiendo al Señor. O son demasiado inconstantes en la vida. Nosotros los demás nos congregamos aquí, pero no le hemos dado importancia a esto. Y resulta que esto es fundamental. Fundamental. Vuelvo a repetirlo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Este es tiempo de volvernos a nuestras casas. Por eso que empezamos con este proyecto que usted ve ahí y ve el arbolito que tenemos ahí y lo hemos llamado Operación Zombie. Estamos con 40 días de ayuno. El propósito es que usted y nosotros nos ganemos las casas, nuestras familias y las guiemos hacia el Señor Jesucristo. Ese es el propósito, ese es el modelo. Así lo hizo el Señor, así lo hicieron los apóstoles, así lo hicieron los que los siguieron a ellos. Este es el momento. La pregunta es, para terminar hoy, es: si las casas son un lugar para ser salvos, sanos y libres, porque así fue, salvos, sanos y libres, y es un lugar importante para que mi familia sea salvaguardada, mi familia sea salvaguardada. Si es un lugar fundamental, se necesita simplemente disposición. Como hizo Josué. Josué fue un adelantado, se dio cuenta de lo que se venía y tomó una decisión fundamental. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Josué, a tomar la misma decisión respecto de nuestra familia? Yo quiero pedirle que usted hoy le preste atención, simplemente haga un alto y mire todo lo que está ocurriendo en el mundo. Cómo se han perdido los valores, cómo se está torpedeando la fe. Y cómo están ocurriendo una cantidad de cosas que nos están rodeando a las que a veces no le prestamos atención. Pero que está atacando a la familia, que es la base de la sociedad. Este es el momento de que usted y nosotros tomemos una decisión fundamental. Necesitamos que yo y mi casa sirvamos al Señor. Es una tarea que se debe hacer desde las casas. Nosotros siempre hemos sugerido que se deben sacar espacios en las casas para seguir al Señor. Mínimo un espacio semanal que uno tenga como para reunirse con ellos y hablar del Señor y leer la Biblia y orar por ellos. Eso es importantísimo. Pero importantísimo. Así que usted es llamado para eso como yo. Así que usted es enviado para eso como yo. Y así que el Señor le da autoridad a usted, como me da a mí, para que hagamos esta tarea. No perdamos esta oportunidad. Es una oportunidad de oro que el Señor nos está dando. Acerquemos a nuestra familia hacia el Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos dé el privilegio de asumir una tarea como esta. Su familia lo necesita. Y su familia lo necesita desde ya. Y tenemos que buscar el espacio para hacerlo, ir y buscarlos, traerlos, hablarles de Jesús, orar por ellos, orar por liberación. Si usted siente, se da cuenta que están oprimidos por todas las circunstancias que están viviendo y demás. Pero es el momento de hacerlo. Ese modelo nos lo dejó el Señor Jesús. Mandó a los discípulos a que hicieran eso. Así que vamos a orar en este día y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Porque el Señor, que conoce todo lo que se nos viene, sabe de qué tenemos necesidad. Y su familia y la mía le interesan. Y ama a su familia y ama a la mía. Así que le quiero pedir que hoy, si usted no está seguro de haber recibido a Jesús, empiece haciendo esta oración y pidiéndole al Señor que llegue a su vida. Usted le va a decir: Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Y yo entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te pido que entres a mi vida y
y que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias porque me das el privilegio de conocerte y porque perdonas todos mis pecados. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Pero frente a las situaciones que se están presentando, yo quisiera que usted piense en los suyos. Su esposa, su esposo, sus hijos, yernos, nietos, que están constantemente siendo bombardeados en este mundo y alejados de Dios, seguramente muchos de ellos. Este es el tiempo de hacer de nuestra casa un lugar de adoración al Señor. Yo quisiera pedirle que ahí donde usted está, usted se acerque a Dios. Si no lo hemos hecho, sea esta la oportunidad para que usted y yo asumamos la responsabilidad. Es el momento. Y es el momento de comprometernos y entender que esta es una tarea por siempre. No es una tarea de corto tiempo. Es una tarea por siempre. Aun cuando ellos partan de nuestro hogar, siguen siendo hijos. Y esta es una tarea que tenemos con ellos. Por eso necesitamos ayunar, orar, pero empezar a actuar. Es el tiempo de actuar. Por favor, bendiga a los suyos. Ore por los suyos. Especialmente por aquellos que están alejados del Señor. Ellos necesitan al Señor. Seguramente enredados en muchos aspectos de la vida y de todo lo que está ocurriendo. Pero este es el momento de hacer que ellos vuelvan a Jesús. ¿Qué mejor lugar que nuestras casas? Y empecemos ahora a decirle al Señor que yo quiero que yo y mi casa, dígaselo así como lo dijo Josué, sirva al Señor. Estoy dispuesto a que yo y mi casa sirvamos al Señor. Quiero pedirte que bendigas todas las casas, las familias aquí representadas, Señor. Y por favor permite que podamos levantarnos, cumplir la tarea y glorificarte. Eso es lo que necesitamos hacer. Hoy te bendecimos, te honramos y te pedimos que nos permitas tomar esta decisión inmediatamente, que no la posterguemos, sino que tomemos la decisión inmediatamente de velar por los nuestros. Ahora, por favor, llévanos con bien a nuestras casas. Permítenos empezar en oración y hacer esta labor maravillosa que tú nos das. Nuestra casa necesita de oración, aun si su familia se congrega. Su casa debe ser un lugar de oración, de búsqueda de Dios, de ministración. Debe ser. Nosotros bendecimos las casas que tú nos das, las familias que nos das. Y ahora nos disponemos, Señor, a hacer tu voluntad, como lo hicieron los apóstoles, como tú lo enseñaste, y todos los demás después. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Dios lo bendiga.